Buenas noches compañeros, buenas noches participantes. Antes de empezar con nuestra exposición, quiero hacerles llegar una recomendación. Para que nuestra asesoría jurídica sea clara y entendible, sin interferencia ni bulla, les agradeceré mantengan apagados sus micros. Antes de dar inicio a nuestra exposición, quiero agradecerles enormemente a todos los participantes por aceptar nuestra invitación, por ese compromiso que tuvieron con nosotros, por ese tiempo dedicado. Ya muchos de nosotros nos conocemos porque nos vienen acompañando desde los ciclos pasados. Agradecerles participantes porque sin su presencia no hubiera sido posible realizar nuestro proyecto, ¿no? Dicho esto, pues permítanos presentarnos. Somos los estudiantes del octavo ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, ULADECH, en su curso de Responsabilidad Social 8 y con el asesoramiento del docente tutor Julio Núñez Chen. El tema a desarrollar es el matrimonio. Como podemos ver en las diapositivas, el matrimonio proviene de la voz del latín matrimonium, asociado a los vocablos mater, que remite a madre, y monium, en alusión a un acto formal o ritual, ¿no? En consecuencia, pues su origen de esta palabra designaba el reconocimiento social de una mujer casada, ya que a través del matrimonio la mujer adquiría el estatus oficial y reconocimiento para ser madre de los descendientes de un hombre. De acuerdo al artículo 234 del Código Civil, nos dice textualmente: el matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer, legalmente aptos para ella, y formalizada con sujeción a las disposiciones de este código. A fin de hacer vida en común, el marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales. El matrimonio civil es la unión voluntaria entre dos personas que se realiza ante la ley con el fin de hacer vida en común, ¿no? De acuerdo a las leyes en el Perú, ambos cónyuges tienen iguales derechos y deberes y consideraciones, responsabilidades y autoridad en el hogar. Asimismo tienen hijos, todos tienen iguales derechos de acuerdo a la situación y sus posibilidades. Los padres están obligados a darle a sus hijos sostenimiento, protección, educación y formación en igual medida. Vamos a ver la importancia del matrimonio. El matrimonio es una figura central en la constitución de las sociedades. De forma más o menos explícita, todas las sociedades tienen como principio fundamental la reproducción de la especie y la conformación de nuevas familias. Por eso el vínculo matrimonial desde un principio se ha visto protegido legalmente y amparado por costumbres sociales, morales y culturales. El matrimonio es importante socialmente, puesto que como institución permite el surgimiento de una nueva generación y para que se crea una red de apoyo y colaboración entre los contrayentes que favorece su supervivencia, no solo material, sino psicológica y espiritual. Vamos a hablar sobre los elementos del matrimonio. Tenemos que la unión sea voluntaria. Esto implica que dos personas hayan decidido por ellas mismas unirse para hacer vida en común, no existiendo coacción entre ellas o por parte de terceros, ¿no? Esta unión obedece a sus voluntades individuales libres de presión o de vicios que puedan influir en la trascendental toma de decisión, tanto para ellos como para la sociedad. También nos dice que la unión sea entre varón y mujer. Esto implica la heterosexualidad, ¿no?, de la pareja que voluntariamente y por tanto libre de coacción entre ellas o por parte de terceros desea unirse para hacer una vida en común. Sin embargo, como hemos podido observar en las noticias, la tendencia hoy en día es reconocer también los llamados matrimonios igualitarios, ¿no? Estos matrimonios vienen a ser las uniones entre dos personas del mismo sexo. En algunos estados de Estados Unidos, en algunos países europeos, incluso en la gran mayoría de países latinoamericanos, se usa esta normativa, ¿no? Tal es así que en el año 2010 Argentina fue el primer país en promulgar una nueva ley de matrimonio igualitario a nivel nacional
También le sigue en América Latina, le siguieron los países como Uruguay, Brasil en el 2013, Colombia en el 2016 y Ecuador en el 2019. Otro de los elementos es que el varón y la mujer sean legalmente aptos. Esto hace alusión a los requisitos legales con los que debe contar la pareja para que pueda contraer válidamente el matrimonio. Formalidad del acto celebrado. Recordemos que si bien las partes pueden decidir libremente manifestar su voluntad con miras a contraer matrimonio, ellas no pueden regular el contenido del acto, ya que están predeterminados por la ley. Que se haga vida en común. Esto involucra pues que los cónyuges deban hacer una vida en común, compartirse, entregarse mutuamente a fin de lograr la integración de la familia sustentada en vivencias. Entendida como esto una unidad conyugal, la comunidad de vida se refiere a la permanencia necesaria de los cónyuges que deberán compartir en sí un mismo destino, vivir bajo un solo techo, compartir la mesa. Esto es gozar no solo de las excelencias que nos puede brindar el hogar conyugal, sino también soportar el peso de la vida marital. Doy pase a mi compañero para que continúe con la exposición. Gracias, Rodolfo, por el pase. Caracteres del matrimonio. Unidad. Nos habla de la comunidad de vida en pareja. Representa una comunidad de vida, por cuanto los cónyuges hacen vida en común para amarse, procrear sus hijos, educarlos, formarlos, apoyarse, respetarse, comprenderse, etc. No solamente implica el hecho de la cohabitación, sino mucho más. Monogamia. Un solo hombre con una sola mujer. Involucra a dos personas únicamente, quienes se comprometen a tener un vínculo amoroso y sexual exclusivo. Permanencia. Unión estable y duradera. No es admisible el matrimonio a plazo determinado, lo que no resta posibilidad al hecho de la disolución del vínculo conyugal vía divorcio. Legalidad. Reconocido y amparado por la ley. La ley regla es que la legislación matrimonial que se encuentra inmersa dentro del derecho de familia no puede ser modificada ni mucho menos dejada sin efecto por dos particulares, es decir, los contrayentes o los cónyuges no pueden hacer sino observar las normas referidas a matrimonio, las cuales son de orden público, fundamentales para la organización social y de estricto cumplimiento. Deberes y derechos que nacen del matrimonio. Obligación común de los cónyuges. Obligación de prestar alimentos. Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación según la situación y posibilidad de la familia. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de posparto. Y la obligación de educar a los hijos. Entendemos que la educación de los hijos es una obligación y al mismo tiempo un derecho que tienen los padres, derecho y obligación proveniente de la patria potestad. Deber de fidelidad y asistencia. La fidelidad implica que los cónyuges no tengan relaciones sexuales deliberadas con otras personas, es decir, fuera del matrimonio, ya que de hacerlo incurriría en adulterio, considerando como causal de separación de cuerpos y de divorcio. Se entiende como el cumplimiento que debe realizar un cónyuge para satisfacer las necesidades y requerimientos del otro, que viene a ser como una ayuda recíproca. La asistencia puede ser económica y moral, condición que tiene una persona para poder cumplir con las necesidades de su pareja. Si se trata de alimentos, es una obligación. Moral implica el compartir, conversar, etc. con la pareja. Deber de cohabitación. El deber de cohabitación implica hacer vida en común, implica la convivencia entre los cónyuges, el comer y dormir juntos, el de partir con los hijos y el repartirse equitativamente las obligaciones correspondientes al hogar. Todo esto a partir del amor y afección
que la pareja se tiene. Normalmente, cuando no haya más amor y afección entre la pareja, ello hará imposible la vida en común, lo que llevará aparejada la separación o el divorcio de los cónyuges. Igualdad en el hogar. Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo. Obligación unilateral de sostener la familia. La dedicación exclusiva al trabajo del hogar, lo que coloquialmente se conoce en el caso de las mujeres como ama de casa, puede ser realizada indistintamente por el esposo o por la esposa, siempre y cuando quien no se dedique exclusivamente al hogar coopere sosteniendo la familia a través de un oficio que, independientemente de si es estable o no, les genere ingreso. Representación de la sociedad conyugal. La representación de la sociedad conyugal es ejercida conjuntamente por dos cónyuges, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Procesal Civil. Cualquiera de ellos, sin embargo, puede otorgar poder al otro para que ejerza dicha representación de manera total o parcial. Libertad de trabajo de los cónyuges. El trabajo es un deber y un derecho para todos, es decir, tanto para los hombres y las mujeres, no solo porque rige la igualdad de gobierno en el hogar y la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, sino porque a través del trabajo las personas cumplen un fin de autorización o de autorrealización personal. Representación unilateral de la sociedad conyugal. Uno de los cónyuges asume la dirección y representación de la sociedad. Como primer punto, tenemos si el otro está impedido por interdicción u otra causa. 2. Si se ignora el paradero del otro o éste se encuentra en lugar remoto. 3. Si el otro ha abandonado el hogar. Doy pase a mi siguiente compañero. Causales de nulidad del matrimonio. De acuerdo con el artículo 274 del Código Civil, tenemos que las causales de nulidad del matrimonio son los casados. Está configurado como un ilícito penal ser bígamo, así es que no puedes casarte dos veces. De los consanguíneos afines o línea recta, se prohíbe por razones de índole moral las relaciones incestuosas de los hijos con los padres o madre, los de los hijos con los abuelos o bisabuelos. Los consanguíneos en línea colateral dentro del segundo y tercer grado. Aquí nos habla sobre la prohibición de los matrimonios entre hermanos, tíos y sobrinos. Los afines en el segundo grado de la línea colateral cuando el matrimonio que produjo la afinidad se disolvió por divorcio y el excónyuge vive, lo que significa que entre cuñados no es posible el matrimonio. El parentesco entre cuñados subsiste en caso de divorcio y mientras el excónyuge viva. El condenado como partícipe en el homicidio doloso de uno de los cónyuges, ni el procesado por esta causa con el sobreviviente. Se prohíbe el matrimonio de los condenados como partícipes en calidad de autores, cómplices, inductores y cooperadores de la muerte dolosa de uno de los cónyuges con el sobreviviente. Tampoco puede contraer matrimonio el condenado con el cónyuge que quedó vivo. De quienes lo celebren con prescindencia de los trámites establecidos en los artículos 248 al 268. Hay ciertas formalidades que se tienen que cumplir para llevar a cabo el matrimonio, especialmente los requisitos, ¿no? Como son declarar su voluntad de casarse oralmente por escrito ante el alcalde, presentar los documentos solicitados, contar con los testigos mayores de edad, pasar por un examen médico prenupcial, publicar el edicto municipal que anuncia el matrimonio. De los contrayentes que actuando ambos de mala fe lo celebren ante funcionario incompetente, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal de éste. Eso significa que dos personas, sabiendo que una de ellas pues es casada, se vuelve a casar, ellos estarían actuando de mala fe. Causales de anulabilidad del matrimonio. El impuber quiere decir que a los 18 años de edad
momento en que la persona natural adquiere plena capacidad del ejercicio de sus derechos civiles, ¿no? Aquí el juez puede dispensar este impedimento por motivos justificados, siempre que los contrayentes tengan como mínimo 16 años cumplidos y manifiesten expresamente su voluntad de casarse. ¿De quién está impedido conforme al artículo 241, inciso 2, donde nos habla que no pueden contraer matrimonio las personas con capacidad de ejercicio restringida, contempladas en el artículo 44, numeral 9, en tanto no exista manifestación de la voluntad expresa o tácita sobre esta materia? Del raptor con la raptada, o a la inversa, o el matrimonio realizado con retención violenta. Uno de los requisitos o elementos constitutivos del matrimonio es el consentimiento libre de los contrayentes, y el rapto o el matrimonio realizado con retención violenta privan de ese elemento al matrimonio, tomándolo como inválido. De quien no se halla en pleno ejercicio de sus facultades mentales por causa pasajera. Esto quiere decir que no se trata de una persona con capacidades de ejercicio restringida, sino que simple y llanamente en el momento de contraer matrimonio, debido a una influencia externa como drogas, alcohol, hipnotismo, no pudo manifestar una voluntad libre de vicios. De quien lo contrae por error sobre la identidad física del otro contrayente o por ignorar algún defecto sustancial del mismo que haga insoportable la vida en común. Es bastante improbable, si no imposible, que alguien contraiga matrimonio con persona cuya identidad física difiera de su pareja habitual, o sea, con la persona con la que había decidido casarse. De quien lo contrae bajo amenaza de un mal grave e inminente, ¿no?, capaz de producir en el amenazado un estado de temor sin el cual no lo hubiera contraído. Uno de los requisitos o elementos constitutivos del matrimonio es el consentimiento libre de los contrayentes y la violencia psicológica e intimidación, que determina que uno de ellos contraiga nupcias, lo priva de ese elemento tomándolo inválido. De quien adolece de impotencia absoluta al tiempo de celebrarlo. El no poder sostener relaciones sexuales con el consorte al tiempo de celebrarse el matrimonio es causal de anulabilidad del mismo. Ahora hablaremos del matrimonio como un sacramento. El matrimonio se define como la alianza por la cual el hombre y la mujer se unen libremente para toda la vida, con el fin de ayudarse mutuamente, procrear y educar a los hijos. Esta unión basada en el amor, que implica un consentimiento interior y exterior, estando bendecida por Dios, al ser sacramental, hace que el vínculo conyugal sea para toda la vida. Nadie puede romper este vínculo. Con esto estaríamos culminando lo que son nuestras diapositivas. Ahora vamos a enviarles por el grupo de WhatsApp un tríptico para reforzar el tema que hemos venido tratando. Ahora mismo lo ponemos para visualizarlo. Como parte final, vamos a ver un video relacionado al tema el matrimonio. Hola, bienvenidos al Derecho y al Revés. Hoy vamos a continuar nuestra serie sobre la institución del matrimonio civil. Hablaremos de los deberes y derechos que nacen del matrimonio y del régimen patrimonial que lo rige. El matrimonio como Estado genera derechos y obligaciones entre los esposos. Nuestro código actual tiene una concepción igualitaria entre los cónyuges, por lo que las decisiones, deberes y derechos involucran por igual a marido y mujer. Los deberes que se imponen a ambos por el matrimonio son los siguientes. Primero, alimentar y educar a los hijos. Si uno de los esposos solo se dedica al cuidado del hogar y los hijos, la obligación alimentaria recaerá sobre el otro. Segundo, están obligados a guardarse mutua fidelidad y asistencia. Tercero, están obligados a hacer vida en común. Esta obligación puede ser suspendida por el juez cuando se ponga en grave peligro la vida, la salud, el honor o la actividad económica de la que depende la familia. Cuarto, están obligados a gobernar el hogar de forma igualitaria,
y fijar y mudar el domicilio conyugal. Quinto, pueden representar de forma conjunta a la sociedad conyugal cuando la ley así lo exija. Los cónyuges no pueden contratar entre sí, salvo para darse poder uno al otro. Para la administración de la vida diaria del hogar, cualquiera de los esposos puede representar indistintamente a la sociedad conyugal. Si uno de los cónyuges es declarado interdicto, desaparece o abandona el hogar, el otro asume la representación. Sexto, los cónyuges son libres para escoger su trabajo, con asentimiento expreso o tácito del otro. Si se negara el asentimiento, puede concederlo el juez si es que existe beneficio para la familia. Hablaremos ahora del régimen patrimonial del matrimonio. Existen dos regímenes: la sociedad de gananciales y la separación de patrimonios. Antes de contraer matrimonio, los contrayentes pueden elegir el régimen patrimonial que deseen. Si desean tener un régimen de separación de patrimonios, deberán otorgar escritura pública. Si la escritura pública no existe, se presume que rige el régimen de sociedad de gananciales. Durante el matrimonio, es posible cambiar de régimen. ¿Qué es una sociedad de gananciales? Esta se constituye por el conjunto de bienes de propiedad de los cónyuges, así como las cargas por las que la sociedad responde. En este régimen existen bienes propios y bienes sociales. ¿Cuáles son los bienes propios de cada cónyuge? Primero, todos los que aporta al inicio del régimen de gananciales. Ejemplo, un inmueble adquirido antes del matrimonio seguirá siendo de propiedad exclusiva del cónyuge que lo aporta. Segundo, los que adquiera durante el régimen de gananciales, siempre que la causa de la adquisición se generara antes del inicio del régimen. Ejemplo, un inmueble adquirido después del matrimonio por la ejecución de una herencia será de propiedad exclusiva del cónyuge que lo hereda. Tercero, son bienes propios los regalos. Cuarto, las indemnizaciones personales. Quinto, los derechos de autor e inventor. Sexto, libros, instrumentos y útiles para el ejercicio de profesión u oficio. Séptimo, las acciones distribuidas por revaluación de patrimonio, siempre que las acciones que dan origen al derecho sean bien propio. Octavo, la renta vitalicia a título gratuito. Y noveno, los vestidos, objetos de uso personal, diplomas, condecoraciones, correspondencia y recuerdos de familia. Son bienes sociales todos los no comprendidos en el listado anterior, es decir, todos los que se adquieren durante la vigencia del matrimonio, incluyendo los que se adquieran por trabajo, industria y profesión, así como los frutos de todos los bienes propios indicados. Cada cónyuge conserva la administración de sus bienes propios y puede disponer de ellos o gravarlos. Para disponer de bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención de ambos, salvo que se trate de la adquisición de bienes muebles. La sociedad de gananciales termina por invalidación del matrimonio, separación de cuerpos, divorcio, declaración de ausencia, muerte o cambio de régimen patrimonial. Fenecida la sociedad, se procede al inventario valorizado de todos los bienes, el que puede hacerse en documento privado con firmas legalizadas, si hay acuerdo entre las partes. Si no lo hay, se hace judicialmente. Realizado el inventario, pagadas las deudas de la sociedad, reintegrados los bienes propios, el remanente constituye el ganancial. Este se divide en partes iguales entre los cónyuges o sus herederos. Desde la Constitución de 1979 se reconoce que la unión de hecho, realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres de impedimento para casarse, que tienen una finalidad semejante a la del matrimonio, origina una sociedad de gananciales siempre que la unión dure más de 2 años continuos. El fenecimiento de esta unión genera los mismos derechos que la liquidación de una sociedad de gananciales, pese a que no existió el acto del matrimonio. Finalmente, en el régimen de separación de patrimonios, cada cónyuge conserva a plenitud la propiedad, administración y disposición de todos sus bienes, presentes y futuros, así como sus frutos.
Asimismo, cada cónyuge responde por sus deudas personales. Cabe recordar que cualquiera que sea el régimen patrimonial que se adopte, ambos cónyuges tienen la obligación de sostener al hogar de acuerdo a sus posibilidades. Hasta pronto.